el presentador mexicano Jorge "El Burro" Van Rankin relató cómo fue su reencuentro con el cantante Luis Miguel, de quien estuvo distanciado más de 2 décadas por una broma que molestó al Sol. Hace tiempo, Van Rankin había declarado que cuando estaba en un programa de radio, junto a Esteban Arce, decidió hacer una broma a una persona del equipo de Luis Miguel, lo que terminó con la ruptura de su amistad. En una reciente entrevista, para la sección A Corazón Abierto, del programa matutino Hoy, El Burro recordó cómo conoció a Luis Miguel, cómo se distanciaron y cómo volvieron a verse después de 22 años. En los años 80, Van Rankin era amigo cercano de Federico de la Madrid, hijo del entonces presidente de México Miguel de la Madrid. Miguel Alemán y Pablo Vázquez completaban el grupo de amigos. Un día me habla Federico. Llego a Los Pinos, la residencia que habitaba la familia presidencial mexicana. Comí con él. Me dice: oye, vamos el fin de semana a Ixtapa. Le dije va, relató. Van Rankin le preguntó a De la Madrid quién iría al viaje, y entre los invitados, además de Miguel Alemán y Alejandro González Iñárritu, estaba el cantante. Me tocó con Luis Miguel en el cuarto y me cayó muy bien, empecé a frecuentarlo, a irme de giras con él, recordó Van Rankin, quien aseguró que el cantante y él se volvieron inseparables cuando regresaron a la capital mexicana. A él lo que le faltaba es una persona que lo acompañara, que fuera como su cómplice. Pero la ruptura llegó cuando decidió hacerle una broma al personal manager de Luis Miguel. En la tarde, el cantante se comunicó con él y comenzó a gritarle y reclamarle. Tus bromitas, conmigo no te metas, le dijo. Entonces Van Rankin le respondió: oye, soy tu amigo Yo no soy ni tu empleado ni tu fan, yo soy tu amigo. Y nunca te voy a hacer quedar mal, jamás, y sabes que te quiero mucho. Y no se vale la pena que te hayan metido mier asterisco en la cabeza, y me estés gritando. Nos colgamos, nos dejamos de hablar 22 años. El reencuentro ocurrió cuando Miguel Alemán ya estaba involucrado en la producción de la serie de El Sol y se comunicó con El Burro para invitarlo a aparecer en un cameo. Tengo 22 años de no verlo, Miguel, yo no voy a soportar una mala cara. Primero pregúntale, le respondió, pero Alemán le dijo que Luis Miguel ya sabía. Para El Burro fue como retroceder 2 décadas en el tiempo, pues además de no ver al cantante, tampoco había entrado a la casa de Miguel Alemán, así que se encontraba muy nervioso. Yo estaba emocionado, te soy honesto, sí me emocioné porque es un cuate que yo admiro. Como canta, es un cuate que fue mi hermano del alma, sabe muchas cosas de mí y yo de él. Cuando Luis Miguel entró al lugar lo miró fijamente y notó la amplia sonrisa del cantante. Entonces se acercaron y abrazaron. Abrazo así de 2 minutos, un abrazo real, sincero, y le dije: ¿por qué eres así? ¿Qué te hice? Nos moríamos de la risa. Luis Miguel respondió:
Olvidemos eso, burro, lo que viene de aquí por autorización adelante. Desde que se reencontraron en las grabaciones, Van Rankin y Luis Miguel han seguido en contacto.